Amén y amén. Aleluya. Amén. Les decía, hermano, el libro de Mateo, capítulo 25, verso 14 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Y lo leemos así como está escrito en el nombre de Jesucristo. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén, hermano, tome su lugar. Amén. Ahí paso a paso vamos a ir estudiando cada uno de los demás versículos que están en esta lectura. Como les decía, si leemos esta parábola así como está escrita, sabemos que la palabra de Dios habla de un amo, de un jefe, por decirlo de alguna manera, que en sus planes estaba irse lejos, pero no sabía a quién dejarle encargados sus bienes, sus cosas. Pero él tenía, aquí vemos que él tenía unos siervos trabajando para él, y que de alguna manera u otra eran de su confianza. Y aquí la parábola habla de que Dios, el amo dejó a unos 5 talentos, a otro dejó 2 y a otro dejó 1. Si nos damos cuenta, son 3 personajes de los que nos habla esta lectura de la palabra del Señor. Pero si profundizando en la palabra, nos damos cuenta de que Dios nos habla muchas veces a nosotros como ministros, como servidores de Cristo, de que muchas veces qué es lo que hacemos con lo que Dios nos da, por ejemplo, con un ministerio, con un servicio a Él. ¿Qué es lo que hacemos de alguna manera con el servicio y los dones que Dios nos ha dado para su servicio? Amén. Pero como les decía, la lectura, si nos damos cuenta, nos habla aquí de bienes materiales, y podemos pensar que habla de riqueza y todo, que de eso habla. Pero si profundizando en la lectura, Dios me daba a entender varias cosas, y para entrar de lleno a eso, voy a leer desde el versículo 14, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. ¿Cómo es de maravillosa la palabra del Señor? Amén. Dirán, el hermano, ¿de qué va a hablar? Yo voy a hablar, pero el que va a hablar va a ser Dios a través de mí. Amén. Amén. Muchas veces, como les decía, nosotros como ministros, como predicadores, como servidores de Dios, a Dios nos da talentos y a otros nos da dones y ministerios para obrar y servir en su obra. Pero muchas veces habemos obreros y ministros que sabemos usar de buena manera esos dones y esos ministerios que Dios nos da a cada uno. Pero también suele haber ministros que de alguna manera se vuelven flojos, perezosos, que muchas veces como que se acostumbran a
como todos los días que hay servicio tienen que estar presentes, ya no le sirven a Dios con fervor, con temor, con amor, sino que ya solo lo hacen como costumbre o por compromiso. Y pasa que muchas veces cuando muchas veces nosotros servimos a Dios y no lo hacemos de corazón o de compromiso, muchas veces nos pasa como este siervo al que su Señor le dejó un talento que más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que hizo este siervo. Pero el que hizo al que se le había dado 5 talentos, dice que fue y negoció y recibió otros 5. Entonces ahí nos damos cuenta de que esa persona, que este siervo dio fruto de lo que se le fue encomendado. Así como a nosotros, así como servidores de Cristo, a cada quien se nos ha encomendado un trabajo, un ministerio en la obra del Señor. Y es necesario que como servidores nosotros demos frutos en la viña del Señor. Porque su palabra también dice que todo árbol que no da buen fruto, tarde o temprano es cortado. Y espero que usted y yo seamos de esos siervos y esos árboles que demos fruto y fruto en abundancia. O sea, de que produzcamos lo que Dios pide que produzcamos, que no seamos perezosos, que no seamos lentos, sino que estemos siempre dispuestos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Porque yo me pongo a pensar que los primeros 2 personajes de esta parábola supieron valorar la confianza que su jefe había depositado en ellos. O sea, supieron de que el Señor tenía tanta su confianza que ellos dijeron: no podemos defraudar o traicionar la confianza que ha puesto nuestro jefe en nosotros. Yo quiero pensar que ellos de alguna manera pensaron así y echaron a andar esos talentos esos bienes que le había dejado su Señor, y regresaron y trajeron fruto. Pero la palabra aquí dice que el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, le he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué grave la situación, ¿verdad? Qué grave la situación, porque si nos damos cuenta, como les decía, como servidores de Dios, como servidores de Cristo, como les decía, siempre tenemos que estar dispuestos a dar buen fruto. ¿Y de qué manera vamos a dar buen fruto? Perseverando, escudriñando y buscando cada día más las cosas del Señor. O sea, sometiéndonos más a Dios de corazón. O sea, no caer como les decía, en costumbre o en acomodamiento. En acomodamiento de decir, es que yo tengo pereza, tengo enfriamiento de corazón, o sea, voy a ir a la iglesia, pero solo voy a ir para que me vean nada más, pero en total nadie va a notar si le estoy entregando mi corazón a Dios o no. Tal vez no, los que estamos
de alguna manera sometidos en la presencia del Señor, no nos damos cuenta. Pero Dios sí lo ve. Dios sí se da cuenta cuando usted le abre su corazón. Dios sí se da cuenta cuando usted deja que Él ministre su vida. Dios sí se da cuenta de qué manera usted le sirve, de qué manera trabaja usted en su viña. Dios sí se da cuenta. Amén. Y de esa manera en que nosotros le servimos a Dios, pasa como a estos tres personajes de esta parábola de los 10 talentos, de los talentos, de que, como les decía, habemos muchos de que sí, que amamos la obra del Señor, de que nos apasiona sentir su presencia y tratamos de alguna forma en medio de luchas, pruebas, tantas cosas que a veces vienen a nuestra vida, de dar fruto digno del Señor, Pero muchas veces pasa así como que Dios confía, que su jefe, confiando en él, dice que escondió ese talento que le había dado, dice que tuvo miedo. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que muchas veces por temor o por miedo de fracasar o por miedo de tropezar en la obra de Dios, muchas veces no tomamos responsabilidades al servicio del Señor. O sea, y eso muchas veces pasa porque nos acomodamos, vivimos con miedo de decir, es que si voy a fallar, si ahorita le voy a servir a Dios y después voy a fallar, entonces me voy a ver como traidor, como haberle fallado al Señor. Y muchas veces eso nos entra al corazón de decir, es que yo no le quiero fallar a Dios, o sea, yo no lo quiero traicionar. Y nos mantenemos como quietos, pues, de que no sabemos si servir o no servir. Y nos quedamos neutros solo escuchando, de venir, aplaudimos, cantamos, adoramos, y eso es bueno. Pero la obra de Dios no se trata de solo de cantar y adorar, sino se trata también de servir en la obra del Señor. ¿Y de qué forma servimos en la obra del Señor? Como les decía, dando frutos, desde el momento que Dios le dice, por ejemplo, a usted, hermano, pueblo, un ejemplo. Digamos que la sierva del Señor, nuestra hermana Eloísa, como sierva que está al frente de esta obra, llega y se acerque a alguien y le diga, hermano, fíjate que usted se ve bien como para que cante la alabanza, para que predique su palabra, para que nos ayude aquí en la iglesia, para que salga a predicar su palabra del Señor. Muchas veces nosotros tomamos las cosas de quien vienen y no de parte de quien viene a través de esa persona. Muchas veces a través de una persona, Dios se acerca por medio de esa persona a nosotros para darnos a entender de algo que Dios quiere hacer con nuestra vida, pero muchas veces nosotros no queremos atender ese llamado del Señor. Muchas veces nos hacemos duros de corazón, o muchas veces simplemente no queremos servir. Muchas veces, como digo, venimos a la casa del Señor y solo servimos, como dicen por ahí, solo para que nos vean, o para que el hermano vea que estoy aquí. Pero en nuestro corazón no está ese deseo, ese sentir de servir al Señor con todo el corazón. Y pasa con este siervo, que al tener miedo y hacer que el talento que se le fue dado fruto, es que tuvo miedo y lo escondió. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Muchas veces nos queremos esconder de la presencia de Dios. Muchas veces nos queremos esconder en el servicio a Dios. O muchas veces queremos servir a Dios solo de vez en cuando. Solo a veces cuando queremos, muchas veces cuando nos conviene, cuando el servicio a Dios tiene que estar presente todos los días de nuestra vida. Siempre tenemos que estar preparados para dar batalla. Siempre tenemos que estar preparados para servirle al Señor. Como les decía, como por ejemplo con nuestra hermana Eloísa, Dios le pone en su corazón decir, por ejemplo, a este hermano le vamos a dar el privilegio para que predique esta semana, al hermano el otro. Y muchas veces nosotros nos negamos, decimos que no. Le voy a decir algo, hermano, y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Cuando se trata del servicio del Señor, nunca diga que no. Nunca diga que no. Porque desde el momento que usted le dice que no a la hermana, no le está diciendo no a ella, le está diciendo no al Señor. Porque Dios quiere usar su vida. Y muchas veces nosotros no queremos servirle a Dios.
Nosotros como servidores, como ministros del Señor, tenemos que estar siempre preparados para toda buena obra. Tenemos que estar preparados siempre al servicio del Señor. Por ejemplo, si por un caso, hoy me tocó a mí el privilegio de predicar, por ejemplo, le dijera, pueblo, tal vez usted no está preparado, o tal vez no ha estudiado la palabra del Señor, o tal vez no ha escudriñado las escrituras, y la hermana le dice, por ejemplo, hermano Oscar Cetino, mañana le toca predicar y lo toma así de previo aviso, sin darle chance de estudiar. Entonces el hermano dice, pero ¿qué voy a hacer si no estoy preparado? La palabra de Dios nos demanda que estemos preparados siempre para toda buena obra. ¿A qué quiero llegar con esto? La palabra de Dios está aquí, es cierto, pero también tiene que estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Porque de nada sirve que nosotros tengamos la palabra siempre aquí en el libro, aquí donde la leemos, si no la tenemos en el corazón. Dios, la palabra dice que Dios siempre en el momento indicado, siempre Dios nos dará lo que habemos de hablar y lo que habemos de decir. O sea, nosotros somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios y Dios a cada quien nos usa de diferentes maneras. Pero Dios quiere que siempre estemos dispuestos a toda buena obra. Que nunca digamos que no al Señor. ¿O acaso cuando usted va a un restaurante o cuando usted tiene hambre, usted aguanta hambre? ¿Verdad que no? Usted si tiene hambre, esa comezón en su estómago, decir, es que yo quiero unos taquitos, yo quiero una hamburguesita, quiero unos mis buenos taquitos, hasta agua se le hace en la boca. Y muchas veces cuando se trata del servicio de Dios, a veces sí y a veces no. ¿Qué está pasando con nosotros? Ese no es el servicio que Dios quiere para nosotros. Venimos a hacer muchas veces como este personaje que escondió su talento. No dejamos que Dios nos use como Él quiera. Cuando usted dice que no a un servicio, algo que Dios quiere hacer con usted, prácticamente de una manera u otra, usted está deteniendo el trabajo de Dios en su vida. Como le digo, el adorar a Dios, el cantar, el decir aleluya, gloria a Dios, sentir la presencia, es lo más maravilloso que hay. Pero también hay responsabilidades, también hay trabajo en la viña del Señor. Y tenemos que siempre estar dispuestos a servirle al Señor. Por ejemplo, cuando la hermana se acerque, por ejemplo, decir, por un ejemplo, hermana Feber, hermano Félix, o alguno de los hermanos que estamos aquí en este lugar, y le diga, hermano pueblo, mañana a usted le toca abrir el servicio, hermano pueblo, mañana a usted le toca hacer la limpieza, o por ejemplo, hermano, mañana usted nos acompaña con la música, le toca predicar. Nunca digamos que no. Nunca digamos que no, porque no es un servicio que le damos a la hermana, es un servicio que le damos a Dios. Por eso es necesario que así como somos buenos para adorar y sentir la presencia del Señor, que seamos buenos obreros, que seamos buenos en la viña del Señor, que demos fruto hasta que sobreabunde, fruto al 100%, como es su palabra. Como les digo, como les decía, esta parábola, si la leemos, habla de bienes materiales y todo eso, pero yo profundizando en la parábola, Dios me daba a entender lo que le estoy compartiendo con ustedes, de que muchas veces nosotros somos flojos en la viña del Señor. Y Dios no quiere gente floja en su viña. Dios no quiere gente que hoy sí, mañana no. No. Dice su palabra que Dios no quiere gente tibia. O eres frío o eres caliente. Pero yo no les recomiendo que no sean ni fríos ni tibios. Es mejor ser caliente en la obra del Señor. Estar siempre preparados. ¿Y de qué forma vamos a estar preparados para la viña del Señor? Buscando fervientemente su palabra, sometiéndonos en oración, en ayuno, en lo que tengamos que hacer para estar más metidos en la obra del Señor. Como les digo, cuando muchas veces nosotros dejamos que en nuestro corazón se enfríe, se endurezca, o muchas veces dejamos que entren cosas que no son buenas delante de los ojos del Señor, damos cabidas a que cuando Dios nos quiera usar, nosotros digamos que no. Yo le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana, ¿acaso usted cuando está durmiendo y despierta, Dios les da vida solo un día a la semana? ¿Verdad que no?
Si nos ponemos a pensar, a Dios a todos nos da todos los días que tenemos para respirar y vivir y hacer todo lo que tengamos que hacer o dejar de hacer de alguna manera. Y muchas veces tenemos mucho más tiempo para las cosas del mundo y muchas veces no tenemos tiempo para Dios. ¿Y el tiempo para Dios dónde queda? Pueblo tal vez dice la hermana, es que hoy tengo mucho trabajo, es que mañana tengo que ir a jugar un partido de fútbol, es que mañana tengo que ir a una fiesta de cumpleaños, es que mañana tengo que ir con la comadre, con el compadre. ¿Y el tiempo de Dios dónde queda? Y eso pasa, como le digo, porque muchas veces nuestra vida como cristianos está a medias. No hay una entrega completa y genuina al Señor. ¿A qué quiero llegar con esto? El que usted venga y sienta la presencia no significa que Dios no esté en su vida. Obviamente Dios está en su vida, pero muchas veces solo está Dios en su vida cuando usted quiere y cuando a usted le conviene. Pero ¿qué pasa cuando Dios lo quiere usar y Dios quiere usar su vida para algo bueno? Amén. Dios quiere que siempre estemos dispuestos para toda buena obra. Que dejemos la pereza, que dejemos la flojera, el aburrimiento, que dejemos todo lo que nos impide servir a Dios. Que estemos siempre dispuestos a dar batalla, porque eso es lo que el enemigo no le gusta. Que usted a los enemigos que no le gusta, que usted le dé batalla, que usted le dé guerra, eso es lo que al enemigo no le gusta. Porque el enemigo sabe que cuando usted Dios lo usa, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas a través de su vida. Y por eso muchas veces el enemigo, el Satanás, el diablo, pone muchos tropiezos, muchas distracciones, tantas cosas allá afuera, que muchas veces cuando viene a sentir, le da más cabida a lo que está allá afuera y se olvida de que Dios está primero. Amén. Recuerden que la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué nos da a entender eso? Que primero está Dios, primero Dios y después lo demás. Primero Dios y después lo demás. Cuando usted pone su vida primero que Dios, usted está cometiendo un gravísimo error. Póngase a pensar, ¿qué pasaría en ese momento de que tal vez usted está en una fiesta de cumpleaños, de que usted está en un convivio, de que usted está tal vez jugando fútbol y prefiere eso que buscar la presencia de Dios cuando hay servicio? Y viene el Señor, o por ejemplo, en ese momento viene Dios por su vida y no está preparado. Todo el trabajo que Dios ha hecho en su vida está perdido. Está perdido. Por eso es necesario que en los momentos que haya servicio, en los momentos que haya culto, si está en nuestra posibilidad, que estemos en la casa del Señor, a no ser de que sea una emergencia o algo importante que nos impida estar. Dios lo comprende, pero si es por afanes, por cosas que el mundo da y pasa, esto a Dios no le agrada. Que ponga las cosas del mundo antes que a Él. A Dios no le agrada eso de nosotros, y mucho más de aquellos que servimos y somos ministros en la obra del Señor. Como le decía, Dios no quiere obreros perezosos. Dios quiere obreros que siempre estén dispuestos al servicio de Él, que siempre estén dispuestos a dar batalla, a que no seamos como este obrero que esconde su talento. No escondamos ese ministerio, esos dones que Dios nos ha dado, no lo escondamos, porque nosotros ya no estamos para servirle al mundo, estamos para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el servicio completo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero tal vez usted dice, es que a mí Dios no me da un gran talento, es que a Dios a mí no me ha dado tanto. Tal vez es cierto, tal vez así como los primeros dos personajes de esta parábola, a uno le dio 5, él se esforzó, trabajó y dio otros 5. Después vino al que se le dio Dios, trabajó y dio otros 2. Si nos damos cuenta, cada quien no dio lo mismo, pero ambos dieron fruto. Por ejemplo, es un decir, voy a poner un ejemplo con nuestro hermano Oscar Cetino. Por ejemplo, así con nuestro hermano Oscar Cetino, que tiene el privilegio del ministerio de la predicación.
y también el don de la música, porque el ministerio y los dones son muy diferentes. Son muy diferentes. El ministerio del hermano es la predicación, más el talento, el don que Dios le ha sido la música. Y en él queda cosechar ese talento y dar frutos. Y yo soy testigo de ello, que a través del testimonio de mi hermano, mucha gente ha venido a los caminos del Señor. ¿Y por qué ha pasado eso? Tal vez el hermano ha tenido tropiezos, caídas, cosas difíciles en su vida, pero más sin embargo Dios nunca la ha dejado y nunca la ha desamparado. Y hasta el día de Dios está firme. ¿Y por qué está firme? No porque Él no se equivoque, sino porque Dios tiene misericordia y Él ha reconocido que sin Dios Él no puede hacer absolutamente nada. Así como por ejemplo aquel que tal vez que tiene el servicio tal vez de solo ayudar o servir allá afuera o estando ahí en las sillas. Es parte del servicio del Señor, tal vez dirá usted, tal vez no es mucho, pero es servicio que usted le da al Señor y por medio de ese servicio usted tiene que dar frutos. O sea que las personas que vengan a usted, que da frutos, no para que lo gloríen a usted, porque la gloria no es para el hombre, la gloria es para Dios, sino que por medio de su testimonio, porque por medio del ministerio del trabajo que usted tiene, gente se convierta a los caminos de Cristo. Y no sea gente que por rato lo vea a usted en la casa del Señor, alabando, glorificando, alegre, y después lo ve haciendo cosas que a Dios no le agrada. Dios no quiere eso de los hijos del Señor. Dios quiere que en medio de la lucha, en medio de las circunstancias, estemos siempre al frente con Dios. O sea, no tiene nada de malo que nos distraigamos, que tengamos convivios o convivamos, no tiene nada de malo. Pero si ponemos eso cuando hay servicio, cuando hay cosas a hacer en la obra del Señor, estamos cometiendo un gravísimo error. Un gravísimo error. Pongámonos a pensar, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es lo más importante para nuestra vida? Si para usted su vida, lo primordial es el trabajo, aquel día que usted esté padeciendo en un hospital, cuando esté muriendo, el trabajo lo va a salvar. O por ejemplo, cuando usted esté en un convivio, o cuando esté haciendo cosas cosas en lugar de estar en la obra del Señor, cuando hay servicio, cuando hay que hacer en la obra del Señor, y por ejemplo, como les decía, usted está haciendo cosas que a Dios no le agrada, como les decía, tenemos que ponernos a pensar, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿O su prioridad son los afanes, los convivios, las fiestas? Recuerde que la palabra dice que en esta vida todo pasa, pero su palabra no pasa. La palabra del Señor siempre va a estar ahí, tocando nuestro corazón, y más lo que la hemos estudiado, y más lo que la tenemos de corazón. Por ejemplo, cuando venimos y tenemos de alguna manera un tropiezo, somos atraídos por algo, ahí viene Dios con su palabra y dice, hey, hijo, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el camino que llevas? ¿Tú crees que ese camino que llevas es el correcto? Si nos ponemos a pensar y reaccionamos, nos damos cuenta que si ponemos primero lo demás antes que a Dios, pongámonos a pensar el trabajo que Dios ha hecho con nuestra vida hasta el día de hoy. Cuando nosotros ponemos primero lo demás antes que a Dios, hacemos que el trabajo de Dios se estanque o se detenga. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Eso es a los que muchas veces vivimos de una manera, o de esa manera, de que no nos afirmamos, o muchas veces no están firmes de lleno en las obras del Señor. Pero esto también no solo va para los que estamos sirviendo, sino que también va para todos aquellos que un día estuvieron sirviendo al Señor. ¿Dónde están aquellos que un día estuvieron predicando? ¿Dónde están aquellos que un día estuvieron sirviendo? ¿Dónde están aquellos que un día estuvieron rescatando almas? Y ese trabajo que Dios había hecho en su vida, hoy está detenido, está tirado, dando, en lugar de ser de bendición, siendo de tropiezo. ¿Dónde está el trabajo del Señor? ¿Dónde está ese talento? ¿Dónde está ese ministerio? ¿Dónde está ese pastor, ese evangelista, ese misionero que un día estuvo sirviendo al Señor? ¿En dónde están esos buenos obreros? En este tiempo que el mundo se está perdiendo cada día más, Dios necesita obreros que estén dispuestos a su servicio, obreros que estén dispuestos a rescatar las almas, obreros que siempre estén dispuestos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es tiempo de vivir con perezas.
Ya no es tiempo de vivir hoy sí, mañana no. Estamos viviendo los tiempos difíciles. Ponte a pensar lo que va a pasar con tu vida si tú no vienes a Jesús. Si tú no te afirmas al Señor, ponte a pensar si tú no afirmas tu vida y tu corazón al Señor. Porque cuando tú no afirmas tu vida y tu corazón al Señor, pasa, lo que estábamos leyendo con este que escondió su talento. Porque su vida no está entregada completamente al Señor. Su vida en Cristo solo es una emoción. Y no se trata que en Cristo no se trata que vivamos una emoción. En Cristo se trata que tengamos una relación con Él. ¿Qué significa tener una relación con Él? De que estemos siempre dispuestos a estar con Él. De que estemos siempre dispuestos a entregar nuestra alma y nuestro corazón a Él. Su palabra dice que es imposible que no vengan tropiezos a nuestra vida. Van a venir tropiezos. Van a venir cosas duras, difíciles en nuestra vida. Y a veces cosas que nos van a poner a tambalear. Y muchas veces a dudar nuestra vida cristiana, nuestra fe en Cristo. Pero ahí es donde Cristo viene y hace recordar el trabajo que Dios ha hecho hasta ese día con nosotros. Y ahí nos damos cuenta que el trabajo, que el sacrificio que Cristo hizo en esta cruz hace más de 2000 años no fue en vano. Que valió la pena ese sacrificio. Porque por ese sacrificio usted y yo hoy servimos al Señor. Por ese sacrificio nosotros reconocimos al Señor como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces no entiendo, o muchas veces no comprendo, cuando ponemos primeramente las cosas de allá afuera y dejamos por un lado las de Dios. Y eso no va solo para el que me está escuchando, va para mí también. Porque muchas veces como obreros, como servidores, caemos en este gravísimo error. De muchas veces poner como primer lugar las cosas de afuera y no poner por primer lugar al Señor. Y como les decía, ese es un gravísimo error. Tengamos cuidado cómo vivimos nuestra vida delante de los ojos de Dios. Como les decía, tal vez el hermano o la hermana no ve lo que hacemos o dejamos de hacer. Tal vez no lo ven, o tal vez sí. Y tal vez los hermanos lo ignoran, pero Dios no lo ignora. Dios no ignora nada. Tal vez en el momento Dios no te juzga, no te condena, no te desecha. Pero pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si en ese momento de error vienen por nuestra vida y por nuestra alma y estamos en ese error? Ahí cabe aquello donde dice la palabra. No el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Como le decía, en nuestra genealogía como humanos, en nuestro ser como humanos, está siempre hacer las cosas que a Dios no le agradan. Está cometer pecado, pensar mal, juzgar, maldecir, pensar mal, decir tantas cosas malas. Pero eso no significa que la voluntad de Dios no esté en nuestra vida. Simplemente a veces vienen tropiezos, vienen enfrentamientos, cosas que el enemigo usa para que no nos caigamos en errores o de que desfallezcamos de nuestra vida espiritual. Pero eso no significa que la voluntad de Dios no esté en nuestra vida. O sea, nosotros como creyentes, como cristianos, muchas veces no es que nosotros nos creamos santos o perfectos, porque no lo somos. El único perfecto es Dios. Él es el único perfecto. ¿A qué quiero llegar con esto? De que nosotros, el que seamos cristianos o que nos consideremos servidores de Dios, no es que seamos perfectos. Y el hacer la voluntad es porque nos esforzamos, tratamos de una manera u otra de agradar al Señor.
de hacer lo que a Él le agrada, a pesar de lo que venga y todo eso. ¿Y por qué les digo hacer la voluntad de Dios? Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de los que pecan deliberadamente y de los que pecan y se ponen a cuentas con Dios. Porque aquel que falla, le falla al Señor y viene y reconoce que ha pecado, viene y se pone a cuentas con Dios y Dios lo perdona. Lo perdona. Pero aquel que peca deliberadamente y no se arrepiente, en ese no está la voluntad del Señor. No está la voluntad del Señor. Pero aquel que falla y de alguna manera tiene algún tropiezo y Dios lo levanta, no significa que la voluntad del Señor no esté ahí. Simplemente tuvo un tropiezo. Pero Dios quiere que esa persona se levante y no se quede tirado y siga hacia adelante. Pero tampoco significa que la voluntad de Dios esté en nuestra vida, que nosotros hagamos y deshagamos con nosotros como a nosotros nos agrada o nos agrada. No, Dios no es juguete de nadie. Dios no es un juego de nadie. Su palabra dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pueblo, decir usted, es que hoy voy a fallar, mañana no. Como le digo, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios celoso de su obra. Es un Dios celoso de sus hijos. Es un Dios celoso del ministerio que a usted y a mí nos ha dado. Por eso es necesario de que nos esforcemos para dar fruto y fruto en abundancia en la viña del Señor. Como les decía, esto no va solo para los que predicamos, para los que servimos, va para todos los que estamos en la obra del Señor. Desde el niño más pequeño hasta el anciano más grande, que estemos en la casa del Señor, tenemos que estar siempre de buena gana y de buena voluntad a la obra del Señor. No escondamos ese talento, el ministerio que Dios nos ha dado. Si usted sabe que Dios ha tocado su vida y su corazón para hacer un trabajo, ya no endurezca más su corazón. Ya es tiempo de que sirva al Señor. Ya basta de solo estar calentando una silla. Ya basta de solo estar de apariencia. Entreguemos nuestra vida por completo al Señor. Demos fruto. No lo haga por miedo a fallar. Hágalo porque Dios hasta el día de hoy ha tenido misericordia de su vida. Ha tenido compasión de usted y de mí hasta el día de hoy. Y tampoco lo haga para que el hermano lo note o no. Hágalo en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. Seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos neguemos al servicio del Señor. Nunca digamos que no. A Dios no le podemos decir que no. Como les decía, es un gravísimo error cuando nosotros le decimos a Dios que no. Y a eso a mí me toca mi corazón, me toca mi alma, porque muchas veces yo he hecho eso. De que muchas veces le hago cabida más a otras cosas que a las cosas del Señor. Pero Dios siempre lo escudriña y le habla a uno. Y le habla a uno de que uno no puede vivir una vida a medias en el Señor. Porque yo muchas veces he sido de eso, de que yo sé el ministerio y el propósito por el cual Dios me ha llamado a servirle. Y muchas veces por tantas afanes, por tantas cosas en mi cabeza, dejo el servicio del Señor para darle cabida a lo del mundo. Y Dios hoy una vez más me ha dejado saber de que es un gravísimo error. Un gravísimo error. Y al menos yo como servidor, como ministro de Dios, a mí no me agrada fallarle. No me agrada. Porque yo sé lo que Dios ha trabajado conmigo y sé lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy conmigo. Y muchas veces yo he sido pisoteador de su palabra, pisoteador de su sangre. Porque sabe algo, cuando usted y yo, después de estarle sirviendo al Señor, y le fallamos y caemos, nos volvemos pisoteadores de su sangre nuevamente. Tengamos mucho cuidado. Como le digo, Dios no es un juego. Dios no es juguete de nadie. Como le decía, Dios es amor.
y es misericordia y compasión. Pero cuando se trata de corregir y llamarnos la atención, dice su palabra, duro es caer en las manos de un Dios vivo. Duro es caer. Es mejor que sea corregido ahorita que está a tiempo, a través de su palabra, a través de los consejos del hermano o la hermana que Dios usa, antes de que caiga en el corregimiento directamente con Dios. Yo soy vida, soy testimonio de eso, de caer directamente en un Dios vivo. El ser desobediente, el tomar como juego las cosas de Dios, a mí me ha traído graves consecuencias. Pero a pesar de ello, Dios siempre me ha dado la fortaleza y ha tenido tanta misericordia de mí, que hasta el día de hoy yo puedo decir que estoy de pie y estoy firme. Y no porque sea bueno, porque no soy bueno. Bueno es solo Dios. Si yo le sirvo a Dios hasta el día de hoy, es porque a pesar de cómo he sido, y a pesar de que hubo un tiempo en que nadie daba absolutamente nada por mí, Él lo dio todo. Cuando todos me abandonaron, cuando yo sentía que yo no valía nada, Dios me mostró su valor en mí. Él me mostró ese amor que ni mi padre, que ni mi madre, ni un amigo, ni un hermano me ha dado. Porque así como varios hermanos comparten conmigo eso de la huerfandad, yo no conocí ni a mi verdadera padre, ni a mi verdadera madre. Yo fui huérfano desde que nací, pero tuve un Rey de Reyes, a un Padre tan grande y tan poderoso, que a Él no le importó que yo era un desobediente, a Él no le importó que era un rebelde, a Él no le importó que era un drogadicto, a Él no le importó que era un alcohólico, a Él no le importó que mi vida iba a un precipicio sin rumbo. A Él le importó que yo valía su sangre. A Él le importó que mi vida tenía sentido, tenía un propósito. Y ese propósito hoy se hace vida, en el cual me hace Él hablar de su palabra y dar testimonio de que Él sigue siendo el Rey de Reyes y que no ha cambiado y sigue siendo el mismo de hoy y de los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Dios no ha cambiado y por eso yo le sirvo a este Rey de Reyes, Señores de Señores. Como le digo, no porque sea bueno y no porque no me equivoque, simplemente porque he reconocido y sé que sin Dios simplemente yo no valgo nada. Sin Dios yo me considero como una basura. Solo estando con Dios yo le siento ese valor a mi vida. Ese valor a seguir luchando y esforzándome cada día de mi vida. Yo no sé lo que venga mañana, no sé lo que venga después con mi vida, pero una cosa sí sé, de que mi vida, mi alma y corazón le pertenecen a Dios. Amén. Y esa es la esperanza que tiene que estar en su vida también. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar y despedir este servicio.